¿Cómo vamos a definir la enteritis? Cuando yo pongo mi caliper, mido la pared y la pared mide por sobre el grosor que definimos para el intestino. Y aquí también hay enteritis, pero quiero que se fijen en la calidad de la imagen y en lo que se observa. En este enteritis de acá, que en principio es más benigna, fíjense que yo identifico las capas, la célula muscular, la mucosa, la mucosa, ¿cierto? Y hay un puntillado en la mucosa, ¿lo ven? No es una mucosa hipotónica estricta, sino que tiene puntitos. ¿Sí? En esta que está acá, se identifican más o menos las capas, sí, serosa, muscular, son mucosas, pero fíjense que la mucosa tiene unas estrías. ¿Las ven? ¿Sí? Está descrito, hay pacientes que van a presentar en la mucosa estos puntitos o estriaciones. Y cuando se presentan podrían ser pacientes que cursan con enteropatías inflamatorias como el IBD, como las linfangiectasias, pacientes con alergia alimentaria, eso en general, ¿ya? Entonces cuando aparecen puntitos en la mucosa o estriaciones verticales en la mucosa son pacientes que podrían, no es un signo patognomónico, ojo, no es patognomónico, pero en algunos pacientes se trata de enfermedad inflamatoria intestinal, IBD, linfangiectasia, alergia alimentaria. Son las enteritis infiltrativas, también linfoplasmocitales, ese tipo de cosas. ¿Y a qué se ven esas, fisiológicamente, esas líneas que serían? ¿Esto? Esas asas. ¿Estas rayitas que se ven? Sí. Son depósitos de distintos tipos de estructuras, dependiendo de la patología que se presente. Y por ejemplo, la linfangiectasia, incluso en pacientes normales, pero que recién comieron, una hora después de comer tú te vas a mirar y en la mayoría de las asas vas a ver estos puntos. Porque se supone que es el... ¿Se acuerdan en la histología que la vellosidad intestinal tiene un quelífero central? ¿Sí? Se dilata, como están en plena fase de absorción, este quelífero está cortito, entonces da esta imagen. Tú esperas 6 horas, la repetís la ecografía y ya no tiene los puntos. Entonces, en pacientes en ayuno, también es normal ver puntitos y corresponden al quelífero central, cuando el paciente ha comido recientemente. Pero si el paciente lleva un ayuno correcto, viene con historia de vómito crónico, tiene diarrea crónica, y yo me pillo estos puntos, bien ayunado, el paciente bien ayunado, o estas estriaciones, no se puede descartar las enteropatías, las infiltrativas, IBD, alergia, linfangiectasia. Este es otro tipo de enteritis, y aquí yo les he dicho hasta aquí que uno define la enteritis y las gastritis, las itis por engrosamiento de la pared, ¿cierto? Sin embargo, en las enteritis infecciosas, me quiero detener un segundo en parvo porque el parvo es el pan de cada día. Los pacientes con parvovirus no van a tener engrosamiento de la pared. Por el contrario, lo más frecuente que observan son paredes delgadas. ¿Por qué? Porque acuérdense que el parvo lo que hace es que decapita la vellosidad, ¿cierto? Día tras día, día tras día. Entonces, lo que uno ve normalmente son pacientes que tienen asas intestinales dilatadas, fíjense que están con patrón fluido, anecoico en el interior, asas intestinales dilatadas, patrón fluido, la mucosa aparece ecogénica o prácticamente como que no existe, ¿ya? Y en muchos casos los pacientes están con hilio. Acuérdense que al principio a veces los pacientes se los llevan, ustedes les hacen el test, el PCR, lo que sea, les da positivo y el paciente solo tiene fiebre y está súper decaído y tuvo un vómito o una diarrea. Y tú decís, no, va bien, se va a mejorar. Y pasan 2 o 3 días así, y el perro sigue apático, sigue decaído, le vaya haciendo los leucogramas, y los leucogramas aparecen todos con los leucos cada vez más altos, hasta que llega el día 4 y el perro empieza con una diarrea del terror. Hay algunas enteritis infecciosas como parvovirus que tienen un periodo, una primera etapa en donde el paciente no defeca y están con líquido. Entonces lo único que están haciendo es que, pues ustedes le hacen ecografía seriada, van a ver que las asas intestinales cada vez están más llenas de líquido. El colon cada vez está con líquido, pero el paciente no defeca. Hasta que llega un día en que el líquido desaparece y empiezan con unas diarreas del terror. Entonces, estos son los signos ecográficos de las enteritis infecciosas. No hay engrosamiento de la pared, por el contrario, suelen verse con paredes reducidas. Y adicionalmente hay aumento de los linfonodos del abdomen. ¿Ya? Los linfonodos mesentéricos suelen verse aumentados. Los linfonodos en la eco lo vamos a
así como, yo siempre digo, como si fueran papitas. Doc, entonces sería buen paso de descartar, o sea, poder evidenciar con mayor certeza un parvovirus a través de una ecografía, ver las... ¿No? No es decir tampoco. El diagnóstico de parvo no es por ecografía. Y no vayan a poner enteritis por parvovirus. Nunca, no se puede hacer. Entonces tienen que poner que un paciente que presenta enteritis, que está con patrón fluido, está con hílido, y que dentro de sus diferenciales, dado que está con hílido y con todo lo anterior, podría estar el origen infeccioso. Ni siquiera poner parvo, origen infeccioso. Y usted va donde el colega y le dice, ¿sabes qué? Por estas características, cachorro, es que sea parvo. No, parvo. Pero por ecografía, no pueden poner enteritis por parvo. El parvo no se diagnostica con ecografía. Porque no todos los pacientes responden a esto. La mayoría de los pacientes con parvo responden a este patrón. La mayoría. Pero no puedo hacer el diagnóstico. Pero si se encuentran mucosas delgadísimas, como típico del parvovirus, ¿qué otra cosa más puede ser que no sea parvovirus? Cualquier otra cosa, por ejemplo, la ingesta de algún elemento cáustico que vaya generando erosión. Perfecto. Yo he visto pacientes con ingesta de cloro, me ha tocado ver como 3 o 4 que tienen esto mismo. Intestino dilatado, la mucosa desaparece, no hay mucosa. Ya eso podría ser también. Ya, lo otro es que los parvos están muy recomendados que le vayan haciendo seguimiento. ¿Por qué se me ocurre que es importante hacer el seguimiento de un parvo por él? A ver si se recuperó la... Si se recuperó, ¿qué cosa? La vellosidad intestinal. Acuérdense que las vellosidades nosotros no las vamos a ver porque son microscópicas. Pero las capas... Claro, yo quiero ver cuándo se va recuperando la estratificación como un signo evolutivo positivo. ¿Qué otra cosa yo tendría que evaluar en forma positiva con la EPO? ¿Linfonódulo? ¿Ah? ¿Linfonódulo? Los linfonodos tardan. Cuando el paciente se recupera todavía sí, el hílido, eso es lo más importante. Ustedes tienen que ir haciendo seguimiento para ver cuando el hílido desaparece y cuando reactiva de nuevo el movimiento intestinal. Porque cuando está en el hospital, el médico del hospital les va a decir, ¿y este paciente necesita que le metan metoclopramida o no necesita metoclopramida? O algún fluokinético. Y entonces ahí la ecografía tiene mucho valor también, para que ustedes les puedan decir si esa base intestinal ya se está moviendo o si sigue parada, si sigue libre. El medir los grosores de las paredes mucosas desde día 1, día 2 a final. Sí, va viendo cambios. De hecho, al principio yo he visto algo que tienen el grosor es normal a reducido y después tiende a engrosar al final. Y los linfonodos no, porque los linfonodos se muestran afectados, pero duran mucho rato. El paciente tú lo notas para la casa ya comiendo y tú lo revisas y sigue teniendo linfonodos grandes. Y es normal, es como cuando uno está resfriado. Tú te tocas y seguís teniendo así como linfonodos grandes hartos días después de que ya estés mejor. Doc, ahí ¿dónde se ve el linfonodo? ¿En el láser? C corresponde al linfonodo. Lo que yo les decía, yo en la ecografía los veo como papitas. En el fondo tú tienes en tu cabeza la anatomía de todas las vísceras, ¿cierto? Y en medio, entre que vas revisando intestino, donde aparece vasos, riñones, te van a aparecer estas papitas. Y tú lo que dices, ¿qué? Esos son los linfonodos. Los mesentéricos en el perro son grandes, pueden llegar a medir 4 o 6 centímetros de largo. Entonces son grandes. En general no se aparecen, son como un fantasma. Uno sabe que están ahí, pero no los ve. Pero tiene que haber un proceso inflamatorio e infeccioso para que tú los veas. Y la enfermedad infecciosa, este paro, por ejemplo, lo van a ver. ¿Y la imagen B que estamos viendo? En B también, es un intestino en corte. Aquí hay dos hacen en corte transverso que tienen patrón fluido. Y esta que tiene una mezcla entre patrón fluido y moco. Ya, entonces, como recordatorio del gastroentero en general, necesito que se hagan ideas de cómo van a ver los cuerpos extraños. Me interesa que les queden dos conceptos. Uno, que pueden verlo como la superficie reflectiva con sombra acústica distal. Como decía él. Entonces, los cuerpos extraños, superficie reflectiva con sombra acústica.